el programa de hoy, iglesias reabrieron sus puertas en Ciudad de México luego de 4 meses de estar cerradas. Además, Suprema Corte rechaza proyecto que buscaba despenalizar aborto en México. Y Vaticano publica libro de homilías del Papa Francisco en tiempo de pandemia. Hola amigos, bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Soy Silvia Ordóñez. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Y nos conectamos rápidamente con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, quien nos trae noticias sobre la reapertura de los templos en la capital del país. Adelante, Diego. Hola Silvia, hola Eddie, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que luego de 4 meses de estar cerradas, las iglesias de la capital del país reabrieron sus puertas. La mayoría de los 800 templos que se encuentran en la Ciudad de México volvieron a celebrar misas con presencia de fieles, las mismas que fueron ofrecidas para los enfermos de COVID-19 y en memoria de las personas que han fallecido durante la pandemia. En este contexto, tanto en la Catedral Metropolitana como en la Basílica de Guadalupe, se pudo escuchar la Santa Misa y comulgar con estrictas medidas de sana distancia y salubridad. Cabe resaltar que las iglesias podrán tener dentro de sus recintos solo el 20% de su capacidad, mientras que los templos con un atrio espacioso celebrarán las misas de mayor afluencia en esta área. Esta es sin duda una muy buena noticia para los casi 6 millones de fieles católicos que viven en la Ciudad de México y que ya extrañaban ir a las celebraciones litúrgicas. En otra noticia les comento que la Arquidiócesis de Monterrey cedió temporalmente uno de sus espacios para atender a pacientes por coronavirus que no necesitan hospitalización. Con la intención de desahogar a los hospitales que atienden casos severos de coronavirus y darle una atención digna a los enfermos, la Iglesia en Monterrey puso a disposición de las autoridades de salud una parte del seminario menor. Según informó el arzobispo Rogelio Cabrera López, el espacio fue habilitado en la casa de la iglesia del seminario y se encuentra a cargo de la Secretaría de Salud. Cabe resaltar que los enfermos son atendidos por especialistas y el espacio se ha prestado a la dependencia el tiempo que sea necesario. La atención que ahí se brinda depende directamente de la Secretaría de Salud, ya que esta entidad tiene las herramientas necesarias para dar la asistencia debida a quienes deben permanecer en aislamiento. Cambiando un poco el tono de la información, quisiera terminar con una muy buena noticia, es que estos días se libró una dura batalla a favor de la vida, de las mujeres y de la dignidad de las personas. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia rechazó el proyecto que buscaba reformar el marco penal en Veracruz para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación. Este proyecto para modificar las leyes de dicho estado tenía una especial connotación, ya que en caso de que hubiera aprobado la iniciativa, habría tenido una repercusión directa en la protección jurídica del derecho fundamental a la vida. Además, sus efectos podrían haberse extendido a otros estados del país. Por ello, desde un día antes, los grupos pro vida de toda la nación rompieron el confinamiento y se manifestaron frente a la Suprema Corte y en el Zócalo capitalino para demostrar la importancia de la vida de los vulnerables. Por su parte, la Iglesia en México hizo una velada de oración y alertó sobre cualquier intento explícito o encubierto, directo o sofisticado de justificar el aborto. Asimismo, los religiosos reconocieron que las mujeres en situación vulnerable requieren de una atención especial para apoyar sus necesidades materiales, de salud, física y psicológica. Amigos, es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego. Y para profundizar más sobre este triunfo pro vida en México, está conectado con nosotros Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, bienvenido a EWTN Noticias. Es un gran gusto. Rodrigo, ¿en qué consistía este proyecto que rechazó la Suprema Corte de Justicia y por qué se decía que si se aprobaba hubiera abierto las puertas al aborto en todo el país? El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá era un proyecto que de aprobarse hubiera constituido una suprema injusticia, una suprema contradicción y hubiera atentado en contra del Estado de Derecho y la división de poderes en México, porque lo que pretendía era obligar al Congreso del Estado de Veracruz a legislar a como le pareció a este señor, es decir, meter el aborto legalizado sin ninguna penalización y quitándolo, ¿no? Tal cual, como tipo penal. Por lo tanto, además pretendía hacerlo un derecho y pretender decir que cualquier legislación que dijera aborto sería una discriminación. Caía en una suprema contradicción por dos vías.
porque la mayoría de las personas abortadas en México son mujeres. 2, las personas que están en la cárcel en diversas partes de la República Mexicana son hombres que forzaron a mujeres, incluso con violencia física extrema, a abortar. Esas personas, por ejemplo, ya no estarían en la cárcel por el agravante de aborto, ¿no? Y obviamente eso afecta a las mujeres. Y 3, porque la discriminación más radical que puede haber es que te quiten la vida, que no te consideren ser humano. Y este proyecto lo que significaba era no considerar ser humano al que está en el vientre de su madre. También implicaría una suprema contradicción porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2007 había decidido que en esta materia los estados soberanos podían legislarlo a través de sus órganos legislativos. Entonces sería muy contradictorio. Por un lado te digo, sí, tú tienes toda la facultad de legislarlo, y por otro lado, ¿sabes qué? Siempre ya no, ahora yo te digo que legislar. Hubiera sido una afrenta a la división de poderes y al Estado de Derecho. Rodrigo, ¿y qué significa para ustedes este triunfo después de tantos días de lucha? Incluso te hemos visto en las manifestaciones. Pues constituye una gran alegría por las vidas que se salvan, una gran alegría para todos los que se unieron codo con codo, de muchas organizaciones, desde su casa, los que acudieron al plantón de sana distancia. Significa una gran alegría. Es bien importante ubicar que el esfuerzo que se hizo a través de CitizenGo constituyó más de 200,000 firmas que le llegaron a los correos electrónicos de cada uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyendo esto, pues obviamente que se colapsaron los correos y no podrían no saber el sentir de parte importante de la población. También es muy importante reconocer que hubo legisladores valientes en cada uno de los 32 estados de la República y en el nivel federal que se unieron a la sociedad en esta lucha a favor de la vida, que expresaron en 13 estados puntos de acuerdo rechazando ese proyecto, y que hubo en el Senado también una disposición increíble para decir esto desde el Congreso de la Unión. Hubo más de 200 legisladores de todos los grupos parlamentarios que se pronunciaron en favor de la vida y en rechazo al proyecto del ministro. Por lo tanto, ganó la vida. Sabemos que la batalla sigue porque tras de esto está la secretaria de Gobernación del actual gobierno federal, que está impulsando iniciativas de aborto en 28 estados de la República. Son 32. Entonces, ella, como no había podido imponer esto desde los congresos locales, se le ocurrió pues, que podía hacerlo desde la Suprema Corte, su antigua casa, porque ella fue parte de la Suprema Corte. Pero bueno, la buena noticia es que no fue exitosa en esa presión ilegal, y la Suprema Corte, en esos 4 ministros, prevaleció la sensatez y rechazaron ese proyecto. Finalmente, Rodrigo, se ha ganado una batalla, pero aún continúa la lucha pro vida en el país. ¿Qué acciones seguirán realizando para defender la vida en México? Vamos a estar defendiendo muy duro que la mayoría de los estados de la República protegen la vida en sus constituciones locales desde el inicio. Ese mismo caminito que quisieron hacer en Veracruz y que ahora ya ha sido rechazado por la Suprema Corte, lo quieren hacer en el resto de esos estados que defienden la vida. Así que ahí vamos a seguirle. Vamos a seguirle también en la lucha en esos 28 de los 32 estados que pretenden imponer el aborto, y también en el nivel federal, porque hay personas, sobre todo de la bancada de Morena, que están insistiendo en meter iniciativas de ley federal para imponer el aborto. Así que la lucha sigue. Vamos a estar construyendo estos puentes entre sociedad civil y representación popular para también saber que en las próximas elecciones aquel candidato que quiera sostener el aborto no va a tener nuestro voto. Rodrigo Iván Cortés, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en EWTN Noticias. Un gran gusto y saludos a toda la audiencia.
Gracias nuevamente, Iván. Se pensaba lo peor, que el aborto se iba a imponer en México por un fallo de la Corte Suprema, como lo que pasó en los Estados Unidos, donde no hubo participación democrática, en fin, se saltaron el proceso y lo impusieron, de modo que los estados que prohibían el aborto tuvieron que legislar o normarlo porque era un fallo de la Corte Suprema. Pero pensemos también, si bien se ha evitado esto en México y eso es una gran cosa, que todo esto entra dentro de una estrategia justamente, al estilo militar, ¿no? Si alguien quiere de alguna manera distraer al oponente, crea un conflicto en un lado para luego poder entrar por otro flanco. Y es lo que parece que ha pasado lamentablemente también en la Ciudad de México, aprovechando este enfoque de los medios, este enfoque también de los activistas sobre la defensa de la vida, se ha pasado una ley para que sea en adelante un crimen brindar asistencia psicológica a una persona que experimenta tendencia homosexual no deseada. O sea, lamentablemente hay que ver que esta lucha es en todos los frentes y por eso el trabajo justamente del Frente Nacional por la Familia es tan importante, porque justamente lucha por la familia, que es el lugar donde el ser humano es protegido, querido y ayudado también a poder superar sus dificultades afectivas y de todo tipo. Así es, Eddie. El tema de la ideología de género abarca muchísimos frentes, tiene un espectro amplio en el que entra todo el tema de la familia. Gracias a Dios ahora ha triunfado la vida, como tú bien dices, y se ha protegido el derecho a las personas más vulnerables, pero sin embargo es algo que por otro lado nosotros también tenemos que responder estratégicamente y estar alerta y pendientes de todo lo que vaya sucediendo en general con todas estas leyes y que por último lo que intentemos hacer es proteger la familia y la vida en conjunto. En otras informaciones, el Vaticano publicó un libro impreso de las homilías del Papa Francisco durante el encierro por coronavirus en Italia. Veamos. El Vaticano ha publicado un libro impreso que incluye las homilías del Papa Francisco durante el encierro del coronavirus en Italia. Fuerte frente a la tribulación, la Iglesia en comunión, un apoyo seguro en tiempo de juicio. Así se titula el texto que recoge las homilías, oraciones y otros mensajes del Santo Padre, entregados del 9 de marzo al 18 de mayo de este año, frente a la pandemia del COVID-19. Al respecto, se conoce que un PDF gratuito del libro estaba disponible en el sitio web de la editorial del Vaticano en varios idiomas, pero de acuerdo con Vatican News, hubo solicitudes de una versión impresa. En esa línea, se anunció que el libro de bolsillo está disponible para su compra en Amazon.com por $22.90. Cabe recordar que durante el cierre de 10 semanas de Italia por la pandemia, el pontífice transmitió en vivo su misa diaria en la Casa Santa Marta. El Papa Francisco abría cada misa ofreciendo una intención de oración relacionada con la crisis de salud. En ese sentido, millones de personas en todo el mundo sintonizaron el 27 de marzo un servicio de oración televisado en vivo que el Santo Padre celebró en una plaza vacía de San Pedro para rezar por el mundo durante la crisis de coronavirus. La hora santa concluyó con una extraordinaria bendición de Urbi et Orbi, que tuvo una lectura del Evangelio, seguida de su meditación. Ambas se encuentran incluidas en el libro Fuerte ante la tribulación. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, gobierno chino obliga a cristianos a cambiar imágenes del Señor Jesucristo por las de Mao Zedong. Además, 13 monjas en Estados Unidos mueren en un mismo convento por coronavirus. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Regresamos al programa contándoles que según medios informativos de China, en la ciudad de Shanxi, están obligando a los cristianos a cambiar imágenes de Jesucristo y símbolos religiosos por fotografías de Mao Zedong. Veamos. Las autoridades gubernamentales en Shanxi, China, están ordenando a las personas que reciben asistencia del gobierno que reemplacen los símbolos religiosos en sus hogares, incluidas las fotos de Jesús, con fotografías de Mao Zedong y del presidente Xi Jinping, bajo la amenaza de retirarles la ayuda.
Al respecto, la revista de libertad religiosa Bitterwinter informó la semana pasada que en abril de este año se dijo a los funcionarios de la ciudad de Linfen, en la provincia de Shanxi, que inspeccionen y eliminen los símbolos religiosos de los hogares de quienes recibían pagos de asistencia social y que los reemplazaran por líderes comunistas, anulando el pago de los que presentaban quejas. En ese contexto, como gran parte del mundo, la economía china se ha visto muy afectada por la actual pandemia de coronavirus, lo que significa que cada vez más personas dependen de los pagos del gobierno para mantenerse económicamente a flote. Frente a esta situación, los hogares religiosos empobrecidos no pueden recibir dinero del Estado a cambio de nada, deben obedecer al Partido Comunista por el dinero que reciben. Cabe resaltar que desde 2015 el gobierno comunista ha impulsado un programa de sinización de la religión y que en ese sentido continúan surgiendo informes periódicos sobre la demolición de iglesias, hostigamiento y arresto de sacerdotes y obispos, además de la estricta censura impuesta a la enseñanza religiosa. Ahora les contamos que recientemente en Estados Unidos un convento en Michigan ha perdido a 13 religiosas por el coronavirus. 12 de ellas murieron en un mes. Conozcamos los detalles. Hace poco, medios internacionales dieron a conocer que debido a la enfermedad del coronavirus, una congregación religiosa femenina en Estados Unidos sufrió un duro golpe al perder a causa del COVID-19 a 13 de sus 57 miembros en el convento que tienen en Livonia, Michigan, y una más en el convento de Nueva Jersey. Según se anunció, la mayoría de las fallecidas en el transcurso de abril a junio eran miembros de las Hermanas Felicias en Livonia, en las afueras de Detroit, con edades comprendidas entre los 69 y los 99 años, y quienes dejan un gran legado de servicio en el monasterio. Frente a esta noticia, la hermana Mary Christopher Moore, ministra provincial de Nuestra Señora de la Esperanza, lamentó la muerte de cada una de las monjas fallecidas durante el tiempo de la pandemia y expresó su agradecimiento a todos los que los apoyan y sostienen en oración. De acuerdo al Global Sisters Report, un editor de noticias católico independiente y sin fines de lucro, todas las mujeres vivían y trabajaban en el campus de 145 hectáreas que alguna vez fue el hogar de 800 hermanas, pero en la que ahora residen solo 44. Asimismo, según expresó el portal informativo, la muerte de las 13 hermanas en Livonia podría ser la peor pérdida de vidas para una comunidad de mujeres religiosas en Estados Unidos desde la pandemia de gripe de 1918. Una noticia realmente triste y tenemos que tomar en cuenta que cada una de estas hermanas tenía su función y había venido a entregar sus talentos y sus dones. Así que bueno, recemos por cada una de sus almas y por la pérdida que también está sufriendo el convento, que es bastante dura. Cambiando el tono de la información, la Congregación para las Causas de los Santos anunció la fecha de la beatificación del padre Michael McGivney, fundador de los Caballeros de Colón en Estados Unidos. Veamos. Recientemente, la Congregación para las Causas de los Santos anunció en su sitio web y en su página de Twitter que el próximo 31 de octubre de este año se realizará la beatificación del padre Michael McGivney, fundador de la Orden de los Caballeros de Colón en Estados Unidos. Como se recuerda, el pasado 27 de mayo fue aprobado por el Vaticano y anunciado por el Papa Francisco un milagro atribuido a la intercesión del padre McGivney, la milagrosa sanación de un niño con síndrome de Down que fue diagnosticado con una enfermedad terminal en el útero, después de que sus padres oraran al presbítero. En esta línea, se espera que la misa de beatificación del padre Michael se celebre en su natal Connecticut. Cabe resaltar que a principios de este año, en una audiencia concedida al Caballero Supremo Carl Anderson,
el Papa Francisco elogió el testimonio fiel particular de la santidad y dignidad de la vida humana, evidente tanto a nivel local como nacional de los caballeros, quienes con más de 2 millones de miembros en la orden llevan a cabo obras de caridad y evangelización en todo el mundo. Es preciso mencionar que la beatificación del padre Michael McGivney, quien fundó a los Caballeros de Colón en 1882, es el paso final de reconocimiento antes de que una persona pueda ser declarada santa. Por otro lado, les contamos que más de 50.000 personas firmaron una despensa para abrir la causa de beatificación de Monseñor Enrique Suárez, obispo de Palmares, en Brasil, quien falleció recientemente a causa del coronavirus. Más de 50.000 personas han firmado una solicitud dirigida al episcopado brasileño para que se pida al Vaticano la dispensa de los 5 años de espera luego de la muerte de Monseñor Enrique Suárez da Costa, obispo de Palmares, para abrir la causa de su beatificación, quien falleció el pasado sábado 18 de julio por el coronavirus. La solicitud ha sido publicada en la plataforma Citizen Go y señala que la Santa Iglesia Católica en Brasil perdió a uno de los mejores nombres de su episcopado reciente, Monseñor Suárez da Costa, víctima del COVID-19, que falleció en olor de santidad. En esa línea, los firmantes piden a la Conferencia Episcopal de Brasil y al Consejo Permanente de esta institución que se solicite al Santo Padre la dispensa de 5 años para la presentación del Supplex Libellus, es decir, de la petición escrita con la que se pide el inicio de la causa de beatificación. Cabe resaltar que Monseñor Enrique Suárez fue designado obispo auxiliar de la diócesis de Palmares en el estado de Pernambuco en 2014, año en que condujo al pueblo de Dios, como él mismo afirmaba, como padre y pastor. En ese sentido, se conoce que el obispo realizaba un intenso apostolado por medio de Internet, con reflexiones, meditaciones y formación, llegando a miles de personas en Brasil y el mundo. E que nosso Senhor os recompense abundantemente. Fiquem em paz. Ahora nos vamos hasta Chile, donde está nuestra corresponsal Giselle Vargas, quien nos trae información sobre un nuevo sitio web creado para conocer en profundidad la vida y pensamiento de Santa Teresa de los Andes. Te escuchamos, Giselle. Gracias, Silvia y Eddie. En esta ocasión les informo que las Carmelitas Descalzas del Monasterio del Espíritu Santo de los Andes han creado una página web para que usted pueda conocer en profundidad la vida y pensamiento de Santa Teresa de los Andes. Las religiosas reunieron los escritos originales y completos, además de algunas fotografías personales, en el sitio web www.santateresadelosandes.org. Los textos se dividen en cartas, momentos de su diario personal y composiciones literarias. Como explican las religiosas, los escritos retratan a Teresa de cuerpo entero, con sus luchas, sus limitaciones, sus impotencias y sus defectos, pero también con sus virtudes, sus aciertos, sus intuiciones y sobre todo nos la muestran como una gozadora de la vida en lo sencillo, sabiendo descubrir el obrar de Dios detrás de todo y tendiendo siempre hacia los horizontes infinitos que Dios le fue descubriendo a lo largo de su corta pero fecunda vida. Este trabajo será complementado con escritos inéditos, cartas y testimonios de personas que conocieron a Santa Teresa de los Andes, todo con el objetivo de convertirse en una biblioteca digital que sirva de primera consulta para estudios sobre la primera santa chilena. Este sitio web se suma a las distintas actividades online que ha realizado la Orden Carmelita en Chile para acercar a las personas el jubileo por el centenario del fallecimiento de Santa Teresa de los Andes. Y en otras noticias, les informo que el próximo 8 de agosto se realizará el tercer encuentro de la Mesa Vocacional de la Arquidiócesis de Santiago. La actividad contará con la participación del padre Alexandre Agüí, secretario del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, quien abordará la vocación juvenil a la luz de la exhortación apostólica Christus Vivit. También la psicóloga Paulina Melo expondrá sobre los elementos psicológicos de discernimiento y libertad en las etapas juveniles y adulto.
En tanto, el padre Francisco Ibáñez, formador del Seminario Pontificio Mayor de Santiago, hablará sobre el discernimiento espiritual y la libertad en la pastoral juvenil. En la actividad participarán representantes de distintas comunidades religiosas y de la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Santiago. Y con estas noticias me despido de ustedes. Informó para EWTN Noticias Giselle Vargas Noguera. Adelante Silvia y Eddie. Gracias, Giselle. Y antes de terminar el programa les contamos que la cantautora católica argentina Atenas, en el marco del lanzamiento de su disco Todo es Tuyo Deluxe, publicó recientemente la canción Hoy es el Día junto al grupo musical Las Siervas. Escuchemos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Abrirás los cielos hoy, Señor. Y es todo por hoy, amigos. Un saludo a nuestros hermanos mexicanos que celebran a Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, primera santa mexicana. Felicidades a nuestros hermanos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com.